El Reino Unido atraviesa una tormenta política sin precedentes, expresada en 7 primeros ministros en los últimos 10 años. Un escenario político marcado por el Brexit, por la situación económica del país y por la fragmentación partidista. Este será parte del análisis que les entregaremos esta tarde y nos vamos a conectar hasta Budapest, la capital de Hungría, para hacer el análisis con la señora Ildiko Szegedi Masaf. Con ella vamos a intentar entender la situación en el Reino Unido, que recientemente, en este mes de julio, el más reciente primer ministro, Andy Burnham, tomará las riendas del país, o ya ha tomado las riendas del país. Bienvenida, qué gusto saludarle. Un gusto, muchas gracias por tenerme. Gracias a usted por acompañarnos y qué bueno que precisamente está en Europa para, desde esa visión europea, entender lo que sucede en el Reino Unido, ¿no? Explicando un poco los antecedentes, sobre todo la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el denominado Brexit, que ha marcado el escenario político, económico y quizás social del país. Comenzar por ahí, por entender esta salida del Reino Unido y las consecuencias que ha dejado hasta ahora. Estamos en este año celebrando, entre comillas, 10 años que realmente Reino Unido salió de la Unión Europea. Estos 10 años pasaron, por un lado, muy rápido, pero por otro lado, estos 10 años uno estaría pensando que, bueno, ya bueno, debería tener las relaciones establecidas y, bueno, cada uno ya como un divorcio, ya pasaron 10 años, ya todo el mundo en lo suyo. Realmente lo que está pasando es al revés. Las relaciones no están todavía desarrolladas en la forma como estaría sirviendo para ninguno de los lados. Además, esta situación, de hecho, donde más marcaba la situación económica y la división en el país es realmente en el Reino Unido. Entonces, tenemos una situación donde ninguno de los partidos, ni los conservadores, obviamente que no, pero los laboristas tampoco, entonces asumen como reto lo que sería reunir otra vez, pues, a ser parte de la Unión Europea. Por otro lado, ya reconocen ambas partes, entonces ambos partidos, que es un desastre lo que ocurrió en los 10 años en el Reino Unido. Estamos en una situación económica donde realmente bajó con 15% las relaciones comerciales entre Unión Europea y Reino Unido, y realmente eso resultó en entre 6. Conversamos con la señora Ildiko Szegedi Masak. Ella es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, sobre la crisis política que atraviesa el Reino Unido. Les comentamos al inicio de este contacto y de esta entrevista que esperamos poder retomar muy pronto, en los próximos segundos, que el Reino Unido atraviesa un proceso complejo tras lo que ha dejado su salida del Brexit. Se cumple ya una década desde que el Reino Unido terminó su relación con la Unión Europea. Desde ese momento hasta ahora han pasado 7 primeros ministros. El más reciente en asumir, Andy Burnham, exalcalde de Manchester, intentará dirigir al país. Pero lo cierto es que Burnham ahora tendrá como cometido intentar estabilizar la economía y además ocuparse de temas sociales que son muy importantes y de los cuales se comenta mucho ahora en el Reino Unido, que tienen que ver con el asunto de la islamización en el país, con el asunto social y cómo el Reino Unido termina de reajustarse luego de esta salida de la Unión Europea. Es un análisis que es propicio entenderlo porque el Reino Unido es uno de los motores de Europa, en su momento lo era de la Unión Europea cuando formaba parte precisamente del bloque. Vamos a ver si tenemos ya nuevamente el contacto con nuestra analista de esta tarde, que muy bien nos estaba explicando las consecuencias de este Brexit y cómo al Reino Unido le ha costado poder reponerse de esta salida, señor Ildiko. Nos comentaba precisamente lo difícil que ha sido y cómo ambos partidos han asumido la dificultad que ha representado esta salida, estos 10 años de Brexit. Sí, y eso significa que, aunque los conservadores siempre están con una agenda de que, bueno, realmente el Brexit lo que va a traer son muchísimo más, pues, cosas positivas que quedarse en la Unión Europea, pero hoy en día ya ellos tienen que reconocer que realmente eso no fue así. Pero realmente lo que significa la llegada
de una persona específica como Andy Burnham al poder, significa que el Reino Unido está en ruinas, en todo el sentido, en el sentido económico, en el sentido de división, de social, de todo lo que uno puede imaginar. Y hay una necesidad de una reingeniería total del país mismo. Es lo que permite que él llegue, además, con las propuestas supremamente contundentes y fuertes. Y es lo que también podemos ver lo que hay atrás de esta movida de los primer ministros. Entonces, Keir Starmer, de quien laborista estuvimos esperando mucho, pero él no pudo. Llegó hoy en día, ese es el problema. Vamos a ver, 4 días está Andy Burnham en el Downing Street número 10. Pero Keir Starmer también llegó, su antecesor, con millones de ideas espectaculares, un desorden total y no sabía qué hacer con eso. Por esta razón tenía que irse. De hecho, ni siquiera 2 años quedó. Lo que esperamos de Andy Burnham, que es una persona quien viene con unas propuestas muchísimo más contundentes, además más ordenadas, además en una situación de crisis tan grande que ojalá que la dificultad de la situación económica social del país le va a permitir a trabajar. Ahora bien, señor Ildico, si revisamos un poco la situación en general del Reino Unido para intentar explicar por qué el país atraviesa esta crisis de gobernabilidad, ¿no? Porque en un principio el Brexit fue impulsado por primeros ministros que correspondían a un solo partido, a los conservadores, pero con Keir Starmer llega al poder y la inestabilidad sigue. Entonces, explicar un poco cuáles son los elementos que inciden en la crisis que está marcando en el país en este momento. Se habla mucho del tema económico, también del asunto social. ¿Por qué está siendo tan difícil gobernar? Yo veo muy importante para dejar eso para nuestros televidentes, que el problema del Reino Unido no fue la Unión Europea. El problema del Reino Unido, por ende, no es Brexit. Los problemas del Reino Unido vienen desde adentro. El Reino Unido realmente, últimamente, cuando uno podría considerar que estaba en un tope de su desarrollo, de su poder, de su etcétera, en años recientes, yo diría que fue por ahí 1998, 99, mejor dicho, el siglo pasado. Pasaron 25 años, lo que es de una caída libre de este país. Significa que el Brexit justamente llega porque ellos están como haciendo el make-up de los problemas, diciendo que todo el problema es por la Unión Europea. Significa, si Reino Unido sale, otra vez va a ser grande. Y es lo que no ocurre. Significa que es muy importante para ir viendo que los problemas del país son de adentro de su problema, y ahorita podemos entrar entonces algunas áreas, algunos detalles. En general, y ahí uno entiende por qué Andy Burnham en la parte de negocios lo que está proponiendo es industrialización del país, pero una industrialización nacionalista. Significa que Andy Burnham lo que está diciendo es que nosotros queremos acero, defensa, energía y también de agricultura nacional, con actores nacionales proponiendo una intervención importante y para meter plata entonces en estos actores. Es algo interesante porque está en constancia, de hecho, lo que la Unión Europea está haciendo en sus propios países. Eso puede ser, de hecho, un punto de encuentro más adelante para el Reino Unido regresar. Pero fíjese, de esta idea de que, y por esta razón, uno puede ver por qué los Estados Unidos pelea con el Reino Unido, porque llegaron a la conclusión que nosotros no queremos vender el país. Nosotros lo que queremos es tenerlo nuestro. Y nosotros somos capaces para crear estas industrias, fortalecernos
Además, no es porque somos capaces. La política en este momento es lo que votaron y es lo que quieren en el Reino Unido, el electorado, es que ellos mismos hagan su propia industria, su propia, etcétera, 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 de Reino Unido nacional. Entonces, bueno, esa parte, lo que es digamos, de economía. Adicionalmente, el tema de servicios públicos, lo que es agua, energía. En tema de agua y energía, hay una idea de hacer algo parecido a lo que estaba pasando en Manchester. Andy Burnham viene como alcalde de Gran Manchester, es un puesto supremamente importante. ¿Y qué es la idea? Lo que hicieron en agua y electricidad, la idea es que, ok, entonces los privados pueden seguir manejándolo, pero las tarifas va a poner el Estado. Va a haber una regulación, una revisión muchísimo más fuerte. Es exactamente lo que está pasando en la Unión Europea. De hecho, van a nacionalizar el agua de Támesis, de Río, lo que está pues andando por Londres. Bien, Bueno, señora va. Ildiko, Ujú, le voy a pedir que hagamos una pequeña pausa en esta conversación. Esto que nos cuenta es muy perfecto. interesante y muy importante para en el próximo segmento seguir profundizando sobre la situación en el Reino Unido y por qué esta situación explica la inestabilidad que ha tenido el país. Vamos a hacer entonces una pausa. Yo le pido que usted se mantenga conectada y ya volvemos con esta conversación con la señora Ildiko Sedgedit Masak. Ella es doctora en sociología jurídica. Hacemos entonces una pausa y al regreso seguimos con más de este análisis.